Hola queridos hermanos, queridos amigos, vamos a tener nuestro estudio bíblico. Hoy es el lunes, estamos a 26 de julio y hoy vamos a continuar en la epístola a los Efesios. Estamos en el capítulo final de esta epístola, capítulo 6. Si tenéis vuestras Biblias, pues preparadlas. Vamos a retomar en el tema que estábamos viendo sobre la armadura espiritual, la armadura del creyente, y esto pues nos lleva a hablar de esa batalla espiritual en la que nos encontramos. Déjame que le quite el sonido aquí al móvil. Efesios capítulo 6. Vamos a seguir allí en el final de este capítulo. Habíamos estado el último día que estudiamos Efesios. Fue un estudio que grabé y lo compartí porque el sábado estábamos en un acto evangelístico en Cambrils y entonces pues estaba así grabado el estudio y tocaba el tema de las posesiones demoníacas que tienen que ver con esta batalla espiritual. Vamos a retomar ahí, vamos a terminar de hablar de esta parte de la armadura de Dios, de la batalla espiritual. Venimos desde el versículo 10 de este capítulo 6, hablando de todo esto, así que ahí vamos a retomar, pero antes vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que sea Él quien nos dirija. Vamos a orar. Padre, estamos muy agradecidos de que tú nos des la fuerza, nos das salud, nos das la oportunidad, Señor, de reunirnos un día más en tu nombre y de esta manera poder estudiar juntos tu palabra. Te agradezco por mis hermanos que cada día están ahí apoyando con su presencia, con sus oraciones. Gracias, Señor, porque somos tu iglesia, tú estás obrando en medio de nosotros. Lo que estamos haciendo ahora no es una cosa nuestra, de la carne. Sabemos que esto forma parte de tu reino y es por obra del Espíritu Santo. Por eso buscamos tu dirección, para que todo lo que digamos y hagamos realmente venga de ti, Señor. Danos la sabiduría y toma tú, Señor, el control en nuestras vidas, para que tu obra se haga una realidad en nosotros, se extienda y bendiga a otras personas. Muchas gracias y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues muy bienvenidos, queridos hermanos. Tienes tu Biblia ya abierta en Efesios capítulo 6. Vamos a recordar desde el versículo 10 hasta el versículo 18 que habíamos llegado a leer y vamos a hablar un poquito más de todo esto, a donde el Espíritu Santo nos guíe. Y saludar a los hermanos que han escrito también aquí en el chat en directo. Yoli y Gaby han escrito. Buenas noches, queridos hermanos. David, Liliana, David Hijo y Daniela también. Buenas noches, querida familia. Benito, buenas noches. Carmen Reyes, buenas noches. Juan Bermudo, hola Juan. Ana Karina, buenas tardes. Beatriz también les saludó, buenas noches Beatriz. Juan Vázquez también, hola Juan, bienvenidos. Paco, Rosario, bienvenidos. Walter, buenas noches Walter, bienvenidos a todos, bendiciones a todos los demás que están conectados y los que se están conectando o están escribiendo, bienvenidos, bendiciones. Vamos a recordar el texto, Efesios 6, versículo 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo,
tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nos detenemos ahí. Bien, como hemos dicho el último día, no sé si no fue un directo, fue una grabación que compartí, no sé si todos lo pudisteis escuchar, el estudio. Si no, pues ahí lo tenéis. Es un estudio, no es muy largo, tiene como 40 minutos o 40 y pico minutos. Y estábamos hablando, pues, en esta guerra espiritual, lo que el texto nos deja claro es que Satanás obra con asechanzas contra nosotros, que hay una batalla espiritual. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, dice ahí. Dices, bueno, pero tenemos problemas en el cuerpo, sí, pero en realidad esa no es nuestra batalla, no es nuestra lucha. Nuestra vida le pertenece a Dios. Los problemas que enfrentamos en este mundo, Dios los permite y Dios cumple propósitos en ellos. Aquí la verdadera batalla espiritual se libra en la esfera espiritual. La verdadera batalla se libra en la esfera espiritual y sin duda pues tiene que ver con la obra que Dios hace en nosotros, con nuestra fe, con el creerle a Dios o darle oportunidad al diablo. Entonces ahí se está librando esa batalla. Ahora bien, en el caso de posesiones demoníacas, dijimos que un cristiano no puede ser poseído por Satanás, en ningún caso. ¿Por qué? Porque somos templos del Espíritu Santo. Si vosotros ya conocéis en primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, primera carta a los Corintios 6, 19 y 20, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En este texto se nos enseña que somos el templo del Espíritu Santo y otra cosa muy importante, fundamental para este tema que tocamos, que es que le pertenecemos a Dios. Dice que hemos sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio de la compra? La sangre que Cristo derramó por nosotros. La vida de Cristo fue el precio. Entonces, por ese motivo dice que ahora que los cuales son de Dios, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, o sea, le pertenecemos a Dios. ¿Tú crees que Satanás puede venir y poseer algo que es de Dios? Una posesión, estábamos hablando el otro día de las posesiones, leímos un par de casos en la Biblia, el del endemoniado gadareno, y también el de aquel hombre que también estaba poseído y echaba espumarajos y arrojaba el cuerpo para hacerse daño. Y bueno, estuvimos analizando estos dos casos. Hay 7 casos de posesión en los evangelios. Posesión significa literalmente venir a pertenecer a alguien, ser dueño de. Entonces, Satanás no te puede poseer, no puede ser tu dueño porque tú ya tienes dueño. Jesucristo es tu dueño. Aquí Pablo lo deja clarísimo en este texto de 1 de Corintios 6, versículos 19 y 20. Somos templos del Espíritu Santo, está en nosotros, esto ha venido de Dios, no somos nuestros porque hemos sido comprados por precio, hemos sido justificados en el nombre de Jesús. Dice, por lo tanto, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu son de Dios. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios, le pertenecen a Él. Satanás no puede venir y poseerte. Ahora bien, aquí hay 2 cosas a matizar. Por un lado, una posesión no es posible. No tengo el micro, se quedó en la iglesia. Por un lado, no, el hecho de que no seamos poseídos no quiere decir que Satanás sí que está ahí, nos tienta, trata de ejercer influencia en nosotros, nos va a llevar a veces nos puede llevar a
a la duda, en una forma de opresión, de tratar de infundirte miedo. No sé, puede hacer cosas. Poseerte no. Pero en esta batalla espiritual que refleja aquí Efesios capítulo 6, sí que puede ejercer una serie de actividades. Cristo dijo, Satanás me ha pedido para zarandearos. A Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás. Pedro no era Satanás y Satanás no le había poseído, pero estaba influenciando en Pedro para tentar a Jesús. Entonces, esa forma es real, la batalla es real. Posesión no, pero sí que hay una guerra. El león rugiente que nos quiere devorar, dice allí la palabra de Dios. Hay que estar alerta, hay que estar preparados. Se oye bajito porque me dejé el micrófono y no me acordé de cogerlo hoy. Entonces, subid vosotros un poquito más el volumen. Pero bueno, el otro día decía la gente que se oía bien. Claro, es que ahora ya somos muy exigentes, vamos cada vez a más con la tecnología y el día que nos falla un poquito, entonces subéis el volumen de vuestros dispositivos y mañana martes que estamos en la iglesia recupero el micrófono que está allí. Pero bueno, si se oye y se entiende, pues estupendo. Vamos para adelante. Bien, somos templo del Espíritu Santo. Mira, hay libros que se venden en las librerías evangélicas, que supuestamente los han escrito cristianos, pero a veces algunos de estos libros enseñan cosas que no son bíblicas, no son tal como la Biblia las enseña. Yo tengo aquí en la librería, tengo algunos libros que podríamos catalogar como libros no recomendados para creyentes. Yo los tengo como maestro, a veces precisamente para ponerlos de ejemplo. Hay un libro que se titula Cerdos en la Sala, que supuestamente es una guía para cristianos, para temas de posesiones y de enfrentar casos así de opresión, de, bueno, cómo tratar los cristianos con estos temas espirituales. Pero aquí, por ejemplo, en la página 11 del libro, dice literalmente una frase, los demonios están en el cuerpo del cristiano. Está hablando de la batalla espiritual y de la influencia que Satanás ejerce en los cristianos, y esa afirmación es falsa, no es bíblica. Los demonios están en el cuerpo del cristiano, dice. No están en el espíritu, están en el cuerpo. Pero ¿dónde dice eso? En la Biblia. Es más, acabamos de leer un texto en 1 Corintios 6, versículo 19 y 20, y habéis lo que hemos leído en el versículo 20, ¿os ha quedado claro? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, cuerpo y espíritu. O sea, este libro cuando afirma de que no, los demonios no poseen al cristiano en el espíritu, lo poseen en el cuerpo, los demonios están en el cuerpo del cristiano. Eso no es bíblico. O sea, solamente este versículo desmonta ese argumento. No se puede aceptar. Muchos de estos libros que se escriben como manuales para echar fuera demonios, para tratar con la guerra espiritual, ¿sabes cuál es el problema? Que no se fundamentan en la Escritura, o por lo menos en un sano estudio bíblico, siguiendo las reglas de la hermenéutica y lo que significa un estudio serio, profundo de la palabra de Dios de este tema. En lugar de eso se fundamentan en la experiencia. Es que yo me encontré con un caso de endemoniado y lo hice así, funcionó, lo hice de la otra forma. Claro, pero nosotros no estamos aquí para fundamentar nuestra vida cristiana y establecer dogmas o doctrinas basándonos en nuestra experiencia. No lo podemos hacer por varios motivos, porque la experiencia de uno no tiene por qué ser la experiencia de otro, porque la experiencia no quiere decir que sea la verdad, puede ser mi impresión de que eso está ocurriendo así, y no tiene por qué ser así. Puede ser que el propio Satanás me esté engañando. Satanás es padre de mentira, lo dice en Juan 8:44, lo mencionamos el otro día.
Entonces no podemos creer lo que ocurre en el aspecto espiritual basándonos en la experiencia, en lo que está ocurriendo, las manifestaciones. No, porque es un terreno que nosotros no podemos dominar al 100%. Nosotros no vemos el mundo espiritual, por eso Satanás nos puede engañar fácilmente. Tenemos que ceñirnos a lo que dice la Escritura. Por eso dice, tomad toda la armadura de Dios, la verdad, la justicia, el Evangelio, la salvación, la fe, la palabra de Dios. Tenemos que tomar estas armas y luchar siguiendo las reglas de Dios. Como somos hijos de Dios, si tú sigues lo que Dios ha establecido, si tú estás en sus manos, el diablo no tiene nada que hacer contra ti, porque le pertenecemos a Él. Cristo pagó el precio. Dice, habéis sido comprados por precio. Ahora le perteneces a Dios. Y eso es una garantía de poder vivir tranquilo, seguro. ¿O no? ¿No te tranquiliza el pensar que le perteneces a Dios? Bien, por un lado es eso, hay que matizar en este sentido. Por otro lado, lo que decía dos cosas, pues la segunda, matizar, sería que entramos en el terreno de lo que hemos hablado a veces de quién es salvo y quién no es salvo. A veces en la iglesia puede haber gente y no ser salva. Hay religiosos. Y un religioso no tiene el Espíritu Santo, no ha nacido de nuevo, por lo tanto, no le pertenece a Dios. Eso hay que matizarlo. Porque a veces tú puedes decir, es que había uno en la iglesia y fue un caso de posesión, se manifestó y... Sí, pero no quiere decir que esa persona fuera cristiana. Lo que podemos afirmar es que un cristiano jamás será poseído por Satanás. El apóstol Pablo en Romanos 8 dice que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. O sea, ¿quién es el que está en ti? Dios, el Espíritu Santo. El otro, el enemigo, ¿dónde está? En el mundo, pero no en ti, no dentro de ti. Ni en tu espíritu ni en tu cuerpo, como algunos libros pueden estar afirmando por ahí. No. Todos nosotros, cuerpo, alma y espíritu, les pertenecemos a Dios. Pero la batalla espiritual está ahí. Satanás nos tienta. Satanás puede venir y presentar delante de ti tropiezo, obstáculos. Entonces tú tienes que defenderte utilizando esas armas y esas partes de la armadura espirituales que Dios nos ha dejado para que podamos defendernos de esa forma, para que podamos realmente estar fortalecidos en esta batalla espiritual en la que nos enfrentamos cada día. No es que Satanás se te va a manifestar moviendo objetos y haciendo cosas sobrenaturales. No, Satanás nos ataca de otras maneras, en la tentación, en la debilidad de la carne, en que nuestra fe falle, en todas esas cosas. Por eso tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener bien puesto el escudo de la fe y las otras partes de la armadura para poder resistir a estos ataques de Satanás. En Lucas capítulo 4, versículo 33, Lucas 4, 33, aquí hay un texto interesante para que veáis un ejemplo de lo que os estaba diciendo. Podemos leer desde el versículo 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Y ahora fíjate lo que dice, ¿eh? Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, «¡Déjanos! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, sé quién eres, el Santo de Dios». Y Jesús le reprendió diciendo, «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros, diciendo, «¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen?»
y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Yo os he dicho, matizando, un cristiano no puede ser poseído, pero matizando, hay gente que están en las iglesias cristianas, pueden estar en religiones cristianas, diferentes formas, y no por eso tienen el Espíritu Santo, así que son vulnerables a estar poseídos. Por otra parte, un endemoniado puede venir a la iglesia, sentarse y estar ahí viniendo, asistiendo regularmente a la iglesia. En este caso, Jesús va a la sinagoga y allí había un endemoniado con un espíritu inmundo. Estaba en la sinagoga. ¿Sabes lo que se hacía en la sinagoga normalmente? Pues se leían las escrituras. O sea, no es porque tú utilices símbolos, decíamos también el otro día, la cruz, el agua bendita, los rezos, ni siquiera porque cites las escrituras, Satanás se va a escandalizar, se va a horrorizar y va a huir. No. Mateo 4. ¿Recuerdas cómo tentó Satanás a Jesús? Son 3 tentaciones las que están registradas en este pasaje de Mateo 4. Y es muy interesante que de pronto Satanás usa la Biblia para tentar a Jesucristo. La primera tentación, Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús, para defenderse, siendo el Hijo de Dios, o sea, quiero decir que él tenía autoridad, como hemos visto, sobre los demonios, a este de la sinagoga le dijo, cállate y sal de él. Y el espíritu de demonio no tuvo más remedio que obedecerle, y los de la sinagoga se maravillaban. ¿Quién es este? ¿Qué palabra es esta? Que los demonios le obedecen. Pero Jesús, ante la tentación, se defiende citando la Escritura. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En los 3 casos, Jesús, para defenderse, cita el libro de Deuteronomio. Segunda tentación. Si eres el Hijo de Dios, échate abajo y escucha lo que dice Satanás. Porque escrito está. ¿Y sabes lo que está haciendo Satanás? Le está citando el Salmo 91. Escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús respondió a la tentación, se defendió citando la Escritura. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. También esto es de Deuteronomio. Tercera tentación. Todo esto te daré si postrado me adorares. Le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Jesús se defiende tercera vez citando otra vez Deuteronomio, las Escrituras. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Te das cuenta? O sea, un endemoniado podría venir a la iglesia, claro que sí. No hay problema. Pero es que en la iglesia leemos las Escrituras, ¿sí? Y Satanás usó las Escrituras para tentar a Jesús. O sea, esto de las películas no te lo creas. Eso de que es ante el crucifijo, ante el agua bendita, o haciendo una misa o no sé qué, Satanás ya no lo soporta y tiene que huir porque... No. En algunos de estos libros que yo os cito, que están escritos por cristianos, dicen ellos, o sea, yo no lo sé porque yo no veo el corazón de la gente, si son salvos o no, yo no lo sé. Pero yo sí que tengo que juzgar los frutos y las palabras, y algunas de las cosas que se enseñan en estos libros son erróneas conforme a la Escritura, se fundamentan en la experiencia y nos tenemos que fundamentar en la palabra. Y en algunos de estos libros dicen, por ejemplo, que hay partes de la Biblia que si tú las lees ante un endemoniado, el endemoniado no lo puede soportar y huye y se marcha. ¿Será cierto o no será cierto? Te digo la verdad, sinceramente, pues no lo sé. ¿Sabes por qué no lo sé? Porque la Biblia no lo dice. Entonces, yo no sé si algunos dicen, si lees Apocalipsis, Satanás no puede
soportar escuchar Apocalipsis, porque, hombre, yo me imagino que algunos textos de la Escritura igual incomodan al diablo, o no le gustan para nada escucharlos, pero de ahí a que yo porque lea una porción de la Biblia, Satanás ya haga, no lo soporto y salga huyendo. Cuando el mismo Satanás se sabe la Biblia de memoria y la utiliza a veces para tentar a Jesús o para confundir a los cristianos en las iglesias. Satanás a veces no viene con las mentiras así directamente, sino que usa la Biblia y con verdades a medias confunde a los indoctos, a los que no están bien fundamentados en la Escritura. Y si no eres maduro y si no estás bien fundamentado en la verdad, pues eres llevado por todo viento de doctrina, ahora para aquí, ahora para allá, ahora este pastor dice es blanco, pues me voy por el blanco, ahora dice otro, no, que es negro, pues me voy para el negro. No, tienes que estar bien fundamentado en la Escritura. Recuerda, usa la palabra de Dios, la espada del Espíritu, tenla en tu mano, empúñala siempre, no la dejes en ningún momento porque estamos en la guerra, y es una guerra constante, diaria, en todo momento. Entonces, mira, si la Biblia nos dice cómo tratar con los casos de posesiones y con los endemoniados, y no dice en ningún lugar, para echar al demonio, ponte y léele la Biblia al poseído. No dice eso. Aquí acabamos de ver el ejemplo de Jesús. Él le mandó al demonio, cállate y sal de él. Y al instante el demonio salió. En los Hechos de los Apóstoles, ¿cómo lo hacían los primeros cristianos? En el nombre de Jesucristo, sal de él. La autoridad es en el nombre de Jesús. No era en el nombre de Pablo, no era en el nombre de Pedro. Ellos no tenían autoridad. La autoridad la tienen delegada. La autoridad que ellos tienen viene de Cristo. En el nombre de Cristo sal de él. Y en el nombre de Jesús, entonces obedece. Pero acuérdate que el otro día leímos el caso del endemoniado gadareno, que eran muchos espíritus que quizás salieron del abismo y no querían volver a él. Ya estuvimos estudiando eso, ahora no lo voy a repetir. Pero allí Jesús dice, este género, esta clase de espíritus, posiblemente esos espíritus que están en el abismo, reservados para el día y la hora, en el tiempo del fin, de alguna forma Dios permitió que se soltasen y poseyeron a este hombre. Y Jesús dijo, este género no sale sino con mucha oración y ayuno. No dijo con oración, ayuno y lectura de la Biblia. No. Oración y ayuno. El ayuno en sí mismo no tiene poder. El énfasis del versículo está en oración. ¿Sabes por qué? Porque entre otras cosas en el original no dice y ayuno. Y algunos dirán, ¿cómo? Sí. Si tú lees otras versiones, esto lo dice en Mateo, en Reina Valera, pero si tú lees en otras versiones esta experiencia de posesión del endemoniado gadareno, verás que dice, este género no sale sino con mucha oración. Punto, no dice ayuno. Ayuno no está en el texto original griego. El traductor lo añadió. Y eso confunde a algunos, porque yo el otro día cuando citamos este pasaje os dije, el énfasis no está en el ayuno. El ayuno no te lleva a un poder especial para que provoques una liberación o para que consigas cosas de Dios. Es la oración. Ahora, si tú dices, voy a ayunar para dedicarme a la oración, entonces sí, estupendo. Pero no es porque ayunes, es porque estás orando, ¿entiendes? O sea, hay creyentes que dicen, mira, voy a tomar un compromiso y durante unos días esta semana, en las horas de las cenas, en lugar de cenar, voy a hacer ayuno y me voy a dedicar a orar. Estupendo. Pero no es porque el ayuno te dé un poder especial, es porque estás dedicándote a orar. Puede ser que a veces en el cuerpo la abstinencia de alimentos controlada bajo un contexto pues te ayude también a concentrarte más en el espíritu. Cuando Jesús se fue al desierto estuvo 40 días ayunando. ¿Era necesario? Bueno, él lo hizo. ¿Pero dice en algún sitio de la Biblia que tenemos que ayunar? No, no lo dice en ningún sitio. El ayuno en el pueblo de Israel era una práctica que tenía que ver con el duelo.
no era ayunar para buscar el favor de Dios. No, tú siempre que leas los judíos ayunando, era para manifestar duelo. Cuando estaban en dolor, en sufrimiento, en duelo, entonces ayunaban. Entonces, hay un género de espíritus, hay casos de posesiones que no basta con que yo diga en el nombre de Jesús sal fuera. La batalla espiritual ahí es mayor y entonces tenemos que lucharla en oración. Por eso en la armadura termina allí con la espada del Espíritu y dice a continuación, y orando en todo tiempo. Porque en la batalla, ya que tienes puestas todas las piezas de la armadura, la oración es como que es el elemento que nos faltaba para que toda esa armadura funcione correctamente. Pero no dice lee la Biblia, presígnate, o echa agua bendita, o utiliza crucifijos, y si hay vampiros llévate ajos. No dice nada de eso. Supersticiones, cosa del cine, cosas que se inventaron. Puede ser que si lees una parte de la Biblia Satanás se moleste. Hombre, pues seguramente. Satanás se molesta cuando predicamos la Biblia. Satanás se molesta cuando alabamos a Dios. Satanás se molesta cuando estamos dando nuestro testimonio y nos reunimos los hermanos juntos en armonía y tratamos de salvar a los pecadores, pescarlos con nuestras redes, ¿no? Claro que se molesta, pero no es que empieza a echar humo y no lo soporta y huye. No. A Satanás se le vence en el nombre de Jesús. Él en la cruz venció y esa victoria es la única que vale. Entonces tenemos que ser bíblicos para tratar con estas cosas. No basarnos en un libro que uno escribió basándose en sus experiencias. Eso no nos sirve. En Hechos, capítulo 19, acompáñame un momentito hasta allí. En Hechos 19, versículo 11 al 20, cuando Pablo fue a Éfeso y estuvo predicando, hizo como siempre, primero fue a la sinagoga, predicó en la sinagoga y mira lo que pasó. Dice en el versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. En el judaísmo existía la profesión de exorcistas para echar fuera demonios y confrontar demonios. Seguramente te acordarás de aquel pasaje en el que Jesús libera a un endemoniado y los judíos le acusan y dicen: tú liberas a los demonios por Belcebú, o sea, por Satanás echas fuera a los demonios. Y Jesús les dice que un reino no puede estar dividido, Satanás no se echa a sí mismo. Y si no, les dice Jesús: ¿por quién echan vuestros hijos fuera los demonios? ¿En el nombre de quién? ¿También de Belcebú? ¿O es por Dios? Bueno, pues en el judaísmo existía esta profesión. Si era muy efectiva o no, pues ya te digo yo que quizás no era muy efectiva. Y por los detalles que tenemos como este pasaje, este texto. Porque aquí los judíos que practicaban esta profesión, exorcistas ambulantes, era una profesión y ganaban dinero con esto, pues vieron lo que Pablo hacía. Los cristianos, Pablo aquí principalmente, se enfrentaba con los endemoniados y solo tenía que decir: en el nombre de Jesucristo sal fuera, y los demonios salían. Y claro, estos judíos dijeron: vaya, esta fórmula funciona. Tenemos que hacerlo nosotros también. Quiere decir que a ellos no les funcionaban muy bien sus técnicas. Entonces parece que en el nombre del Señor Jesús esto sí funciona, así que vamos a adoptar esto como si fuera una fórmula mágica, ¿no?
como cuando se hace un hechizo y tienen que repetir las palabras mágicas, pues estos creyeron que esto era algo así. Y hacían esto, se enfrentaban a los espíritus malignos y os decían así, y les decían así: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ampliaron el mensaje, ¿no? Pero fíjate lo que pasó. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, o sea, estos exorcistas ambulantes adoptan esta forma, y uno de ellos precisamente era un tal Esceva, judío, que era jefe de los sacerdotes. Y el espíritu lo intentó sacar fuera al espíritu maligno, en el nombre de Jesús, a quien conoce Pablo, y dice que el espíritu inmundo dijo, versículo 15, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. No los conocía el espíritu inmundo, o sea, no los conocía. ¿Qué quiere decir? Que no les reconocía ningún tipo de autoridad sobre él. O sea, tú para enfrentarte a un espíritu inmundo, ¿cómo vas? En mi nombre, en el nombre de Víctor. Y el espíritu dirá, ¿y tú quién eres? A ti no te conozco, sé quién es Jesucristo. Claro que sí, los demonios, ya has visto este caso que hemos leído del endemoniado en la sinagoga. Estaba allí todos los días y nadie se dio cuenta, pero ese día llegó Jesús y yo te conozco, tú eres el Hijo de Dios. Los judíos, ¿cómo no se quedaron con este mensaje, no? Se quedaron impresionados. ¿Quién es este que manda a los espíritus y le obedecen? Pues si te lo acaba de decir el demonio del endemoniado. Yo te conozco, tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué tienes contra mí? ¿Por qué has venido aquí a echarme, no? Y dice, versículo 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, eran 7 hermanos exorcistas, 7. Y el espíritu inmundo, utilizando a este hombre, el endemoniado, saltó sobre ellos, dice, y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. El endemoniado le dio una paliza a los 7. Y estos pues salieron por piernas corriendo. Tuvieron que salir huyendo. Les arrancó la ropa, los hirió y salieron corriendo. Bueno, uno puede ser muy religioso. Ahí tienes un caso. Los hijos de Esceva, que era judío, jefe de los sacerdotes. Puede ser que uno esté en la sinagoga. Se puede comportar hasta como religioso. Dices, vaya, no esperaba yo que tuviese el espíritu inmundo, porque hasta a veces leía la Biblia y todo. Sí, no, claro, ¿y qué te crees? ¿Qué crees cuando a veces leemos que Satanás se disfraza como ángel de luz? ¿Qué crees cuando leemos que en la iglesia los lobos se disfrazan como ovejas? Bueno, pues porque ahí está Satanás detrás de todo eso. Satanás viene a confundir, a engañar, a torcer. Me acuerdo una vez que estaba dando clases del seminario en un lugar por la parte del sur de España, y se hicieron unas conferencias que se hacían cada año. Y entonces los hermanos pues me dijeron, ¿vas a ir a las conferencias? Yo les dije, no voy a ir, tengo trabajo y además no me llaman mucho a ese tipo de conferencias. Pero bueno, ahí había hermanos muy animados, y vamos a ir y tal. Bueno, yo sé que a esos tipos de conferencias a veces van buenos oradores y maestros bíblicos, y otras veces van algunos que me atrevería a catalogar como charlatanes. Y bueno, total que yo iba cada semana a ese lugar a dar las clases del seminario. A la semana siguiente pues volví a ir, y ellos habían estado el fin de semana pues en estas conferencias. Y entonces yo fui y les pregunté, ¿cómo fueron las conferencias? Estaban impactados. Oh, Víctor, lo que te perdiste, impresionante, fue algo de Dios. Realmente fuimos removidos, fue algo impactante, wow, me estaban contando maravillas, ¿no? Yo estaba ahí escuchando, wow, sí, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Dice, mira, el predicador nos llevó al tema de la guerra espiritual. Y ya cuando empezó por ahí yo dije, uy, espérate a ver qué viene ahora.
y nos llevó al tema de la guerra espiritual para que fuésemos conscientes de esa batalla espiritual. Y mira, no te puedes creer lo que ocurrió. Yo, ¿y qué ocurrió? Yo estaba allí ya intrigado, ¿no? Dice, mira, este hombre oró en el espíritu para que fuesen abiertos nuestros ojos espirituales y pudiésemos ver la realidad a nuestro alrededor. Y de pronto vimos. Y yo, ¿qué visteis? Dice, el lugar donde estábamos estaba lleno de demonios. Y yo así mirándole y escuchándole, ¿no? Y yo, sí, estaba lleno de demonios. De pronto mirabas a un hermano que estaba allí y le veías un demonio subido aquí detrás, lo tenía así agarrado, el demonio era bien feo. Y mirabas a otro y había otro que tenía 3 o 4 demonios que lo agarraban. Y mirabas y en una columna de la sala había un demonio allí agarrado en la columna y entre las sillas los demonios corrían y tal y no sé qué. Y yo lo estaba escuchando y no me lo podía creer. Digo, ¿y todo eso lo visteis allí? Sí, lo vimos. ¿Lo viste tú? Sí, con mis propios ojos. Digo, vaya, ¿y qué ocurrió al final? Bueno, reprendimos a los demonios, no sé qué, porque nos explicó, el apóstol nos explicó que claro que hay espíritus territoriales que están agarrados a nosotros y los llevamos a todas partes y nos tenemos que desprender de ellos. En fin, me empezó a explicar cosas que yo no sabía qué decirle. O sea, no sabía qué decirle para no ofenderle y para no... Porque, claro, yo le digo, pero, hermano, ¿y eso de dónde sale? ¿En la Biblia dónde dice eso? ¿En la palabra de Dios hay un caso así? ¿Algún caso parecido? ¿Dónde dice en la Escritura que hay demonios que están agarrados a los cristianos y que los llevan para todas partes y que haciendo una especie de rituales tenemos que desprendernos de ellos? A eso sí le pregunté, ¿y se recogió ofrenda ese día? Sí, claro, se recogió ofrenda. Uy, una bendición tremenda, hermano. Se recogió ofrenda, recogieron, mira, las cestas estaban llenas. Y yo veía gente que hasta ponían las joyas que llevaban encima, los anillos y los relojes y las cadenas de oro y todo. Y yo dije, vale. Hermanos, tristemente los lobos disfrazados de oveja están ahí. Los apóstoles y los profetas falsos de los que nos advierte el Nuevo Testamento constantemente están ahí. Y lo más triste es que hay cristianos que se dejan engañar por todo esto. En el nombre de todo esto de la guerra espiritual se enseñan barbaridades, tonterías. Yo no dudo que en ese lugar hubiese espíritus malignos, pero todo eso que me explicaron y la forma y todo eso, no es que no me lo crea, es que no es bíblico. O sea, lo que se enseñó ahí ese día no venía de Dios. Satanás puede hacer eso, engañar a la gente. Hermano, quédate con lo que dice la Biblia. Es que este hermano me contó que le pasó. Sí, pero ¿y qué? Una experiencia no la podemos fundamentar sobre una realidad, porque estamos en un mundo espiritual y en el mundo espiritual el demonio se burla de la gente, nos engaña y hace lo que quiere. A ver, aquí la familia Bernal preguntó, o sea que el ayuno solo es por duelo. Bueno, ahora no voy a tomarme el tiempo de desarrollar el estudio del ayuno. Estaba por ahí grabado en audio un estudio que dimos hace un par de años sobre el ayuno. Yo creo que no hace mucho lo compartieron, creo que fue Rosario la que compartió ese audio. Pero se puede volver a dar en otro momento. Pero en su día hicimos un estudio sobre el ayuno y es cierto que en la Biblia siempre que veas a los judíos ayunando suele ser por duelo. Es como ponerse de luto, que decimos aquí en España, pues estaba de moda que las viudas perdían a sus maridos y vestían de luto y estaban así muchos años. O sea, no sé si había algo establecido dentro del catolicismo romano de cuántos años tenía que ser, pero tú en un pueblo, cuando ibas allí en Andalucía, en otros lugares que seguían mucho estas tradiciones,
Veías a una mujer toda vestida de negro, decías, esta es una viuda. Llevaba luto. En el Antiguo Testamento vemos que cuando los cristianos, los judíos ayunaban era por duelo. Siempre lo vas a ver ligado al duelo. Siempre. Y en el Nuevo Testamento, bueno, en el Nuevo Testamento puede estar ligado a la oración. En algún caso. Pero muy pocos textos. Y cuando aparece, seguramente viene porque los cristianos, recuerda, fueron judíos primero y seguían las tradiciones y tenían estas costumbres. Y no siempre, porque hay textos que no están, como este de Mateo. Este género no sale sino con mucha oración y ayuno. En el texto original no está. Si tú lees otras versiones verás que ya no aparece ese añadido. Reina Valera es una versión buenísima y tiene así como 4 o 5 errores. Pero como los podemos identificar, sabemos que el resto del texto es genuino, es auténtico. Nosotros no estamos diciendo la Biblia tiene errores. No os confundáis. La Biblia no tiene ningún error. Nosotros no leemos la Biblia, el texto original que escribieron de su puño y letra estos escritores. Nosotros leemos traducciones. Y en la traducción, a veces podía ocurrir que el traductor cometiese un error en la traducción. Pero Reina Valera, esta traducción es increíble, porque se traduce en el 1500 y pico. No había ordenadores, no cal que te lo diga, ¿no? O sea, no había sistemas informáticos. Era una traducción que se hacía de puño y letra y en el intelecto de la persona. Entonces, que haya llegado a nosotros esta traducción de esta manera es impresionante. Sin duda Dios estuvo obrando ahí. Y que haya unos 4 o 5 errores en toda la Biblia y que no son errores doctrinales, no tienen tampoco mucha trascendencia, pues sí, claro. A ver, ¿qué más decís por aquí en los comentarios? Yoli Gaby decía, se trata de que nosotros nos resistimos y Jesús los ata a los demonios, ¿no? No entiendo muy bien la pregunta, pero aquí aparece la palabra atar a los demonios, que es otra de las prácticas en estos libros que yo os decía, manuales de liberación. También aparece el concepto atar al demonio. Esto tampoco es bíblico. En ningún caso se dice que los demonios tengamos que atar al diablo. No lo dice en ninguna parte, en ninguna. A los demonios hay que echarlos fuera, y si el demonio se resiste porque sea algún caso especial como el del endemoniado gadareno, orar, 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 orar. Y en el nombre de Jesús fuera. Es lo único que dice la Biblia. Eso de atar al diablo se toma de un par de textos fuera de su contexto. Ahora, para no perder el tiempo en esto, porque tendríamos que ir a leerlo y os lo explicaría, pero os lo puedo referir así un poquito de memoria. Jesús en un lugar dice en un versículo, ¿y cómo podríamos entrar a la casa del hombre fuerte a saquearle si primero no le atamos? ¿Vale? Entonces, leído así ese versículo, fuera de su contexto, claro, yo puedo hacer que diga muchas cosas el versículo que no dice. Yo puedo deducir, entonces para saquear la casa del hombre fuerte, o sea, para afectar a Satanás le tenemos que atar primero. Entonces, espíritu inmundo, te ato en el nombre de Jesús. De ahí viene esa práctica, pero eso es un error de interpretación. En ese texto no dice eso. ¿Qué dice entonces? ¿Estudias el contexto? ¿A qué se refiere Jesús con atar al hombre fuerte? El hombre fuerte sí se refiere a Satanás. Pero la pregunta aquí es, ¿quién le ata? ¿Los cristianos cuando nos encontramos con un endemoniado tenemos que atarlo? No, no dice eso el texto. Jesús está hablando de su obra, lo que Él ha hecho. Él ha venido al mundo como hombre. Él se sometió como hombre a la muerte, al sufrimiento, a la muerte y a la cruz. Y lo hizo en obediencia, no cometió pecado. Y cuando Cristo murió en la cruz, dice que sometió bajo sus pies a todos los principados y potestades, obtuvo la victoria. Y en ese contexto dice, porque ¿cómo podríamos saquear la casa del hombre fuerte si primero no le atamos?
Dicho de otra forma, Cristo cuando murió en la cruz ató a Satanás, le puso los límites. O sea, fue Cristo el que en su victoria en la cruz despojó a Satanás de la autoridad que tenía sobre el mundo, sobre la creación. Por eso en la tentación de Mateo, Satanás le dice a Cristo: mira el mundo y la gloria de los reinos de este mundo. Si me adoras, yo te lo doy. ¿Por qué le ofrece eso? Porque Satanás tiene autoridad sobre eso. La autoridad la tenía el hombre. Dios se la dio en el Edén y el hombre la menospreció y se la pasó a Satanás. Y ahora Satanás tiene poder. Entonces, para ponerle límites, Satanás tenía que ser atado. No me refiero a los 1000 años que estará atado. No, aquí está hablando en un lenguaje figurado. Atarle en este mundo, en su acción contra nosotros, contra la Iglesia. Cristo muere y su victoria en la cruz nos da a nosotros poder. Ahora dice que las puertas del Hades no prevalecen contra la Iglesia. Ahora el Señor dice que lo que atemos en la tierra es atado en los cielos, nos ha dado autoridad. Pero no dice que vayamos atando demonios. No, se malinterpretan estos textos. Sí, porque lo que atamos en la tierra en los cielos es atado. Sí, pero ¿de qué está hablando el contexto? De autoridad. Y a la hora de hablar de posesiones y liberaciones, en ningún caso, pero ni por asomo, dice que atemos al demonio, sino que lo echemos fuera. Porque la pregunta sería, ¿y para qué lo atamos? ¿Con qué propósito? Como este ejemplo que yo os he puesto muchas veces. Aquel niñito que al volver a su casa le pregunta a su padre: papá, ¿el demonio se desata? Y el padre dice: ¿y esa pregunta a qué viene? ¿Eso qué quiere decir? Dice: no sé, es que yo cada domingo veo que el pastor ata al demonio, pero al domingo siguiente lo vuelve a atar. Entonces yo pienso que es que durante la semana se desata, ¿no? Claro, si hay que atarlo cada domingo. La pregunta es: ¿y para qué lo atamos si después a las 2 horas o al lunes se vuelve a desatar? Tenemos que ser serios, hermanos. Dios nos ha dejado su palabra para que nos ciñamos a ella y hagamos lo que la Biblia dice. Nuestra misión no es meternos ahí en historias de atar, de desatar, de que esto es una película. Nuestra misión es rescatar almas que están condenadas para siempre. Esa es la batalla espiritual. Satanás te quiere distraer de ese propósito. Quiere que te ocupes en otras cosas y que no estés pendiente de estar ahí ocupándote en lo que Dios nos ha pedido que hagamos: oración, estudio de la Biblia, los hermanos juntos, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, con mismos objetivos. Se trata de eso. Déjame que sigamos leyendo aquí en Hechos donde estábamos. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y ahora escucha lo que dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. ¿Puedes creértelo? Esto era Éfeso, un mundo griego, las filosofías griegas, los dioses griegos. Detrás de la idolatría, ¿qué crees que hay? Resulta que la gran mayoría de estos también buscaban la superstición, la magia, tenían libros de magia y leían los libros de magia y consultaban. Pero ahora la obra de Dios está ocurriendo en medio de ellos. Se han abierto sus ojos al creer en Cristo y se han dado cuenta de lo que está ocurriendo. Y es una reacción natural. Si tú te has convertido, ahora recibes la verdad y te das cuenta dónde está la mentira.
¿Y qué es lo que haces? Eliminar aquellas cosas que ahora que tú sabes que son del diablo, que son mentira. Entonces estas personas creen y se dan cuenta de su horror, ¿y qué es lo que hacen? Trajeron los libros que tenían, que ahora saben que esto es del diablo, para que los quemaran. Y no eran pocos libros. El precio de los libros era de 50.000 piezas de plata. ¡Wow! ¿Sabes? Una pieza de plata, está hablando de una moneda que había en ese momento, las conocemos como dracma. Un dracma de plata, una moneda de plata, era el salario de un trabajador de todo un día entero de trabajo. El trabajo era de sol a sol. Estabas 12 horas trabajando y tu salario era una moneda de plata. ¿Sabes lo que son 50.000 piezas de plata? Son 135 años de salario de un hombre. Eso sí que eran libros. Eso era una biblioteca buena. Vinieron todos y quemaron los libros. No estaban pensando, el valor que tiene esto. Mira, yo me he convertido, ¿sabes qué? Esto ya no lo voy a usar. Se lo voy a regalar a mi vecino que él practica la magia. No, hombre, entonces lo estás maldiciendo. La única salida que tienes es pegarle fuego, quémalo. En el concepto del catolicismo romano, las imágenes, la idolatría, a veces puede pasar eso. A nosotros nos pasó en casa cuando nos convertimos. Mi casa estaba llena de imágenes por todas partes, de vírgenes, de santos, de cristos, diferentes formas. Y cuando nos convertimos y nos dijeron que la Biblia condena eso y nos mostraron los textos, dijimos, sí, vaya, no lo sabíamos. Y entonces destruimos todas las imágenes, todas fueron destruidas. Pero ahora imagínate que alguien dice, es que yo a esta Virgen le tenía mucho cariño y me sabe mal destruirla. Se la voy a regalar a mi tía, a mi vecina, a una amiga, para que por lo menos ella la aproveche. No, hombre, entonces le estás empujando a esa persona a una práctica idólatra contraria a la verdad de Dios. Las imágenes tienen que ser destruidas. Y quizás te puede saber mal, pero ahí está el problema. Si te sabe mal, ahí es donde tienes que entregárselo al Señor. Porque esa es la señal de que Satanás tenía lazos ahí en estas prácticas. No posesiones, ¿no? Pero sí que influencias, alguna forma de influencia que estaba ahí en tu vida, llevándote a creer cosas que no son verdad, que no son auténticas. Y dice en el versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Fíjate que no dice así crecía y prevalecía poderosamente la iglesia, los creyentes, no, la palabra del Señor, el centro de nuestras vidas, la palabra del Señor. La que nos muestra el camino que seguimos cada día es la palabra del Señor, la que nos lleva a poder enfrentarnos a Satanás. ¿Cómo se defendió Jesús de la tentación? Citando la Escritura. Satanás te la puede citar a ti para tentarte. Sí, porque mira, ahí está escrito, te va a decir el apóstol, que a Satanás hay que atarle, porque ¿cómo podremos saquear su casa si no atamos primero al hombre fuerte? Y entonces tú, ¿qué le tienes que responder? Sí, pero mira, también está escrito en el contexto que atar al hombre fuerte significa lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz y resucitó a los 3 días, ató al diablo, ahora está vencido. Esa victoria es nuestra ahora, por eso en el nombre de Jesús echamos fuera a Satanás. ¿Cómo nos defendemos de la tentación? Con la palabra de Dios. La fe, el escudo de la fe. Recuerda que la espada sirve para defenderte y para atacar. La fe es el escudo. ¿Sobre qué la fe? Sobre la palabra de Dios. Creemos en Dios, creemos lo que la Biblia dice de Dios, creemos lo que Él está haciendo en nosotros por lo que la Biblia declara. Entonces la victoria es nuestra. Un creyente jamás puede participar de cualquier cosa que tenga que ver con estas prácticas espiritistas, esotéricas. Hay muchas cosas y algunas quedan como camufladas. Hicimos una serie de estudios en los que hablábamos de nuevas
pseudociencias, esoterismo, y mencionábamos cosas como grupos de constelaciones familiares, el Kundalini ¿cómo se llama? Sí, algo así, ¿no? Las flores de Bach, todas estas nuevas terapias que pueden parecer muy inofensivas, pero que tienen connotaciones espirituales. Satanás se disfraza. En Deuteronomio, capítulo 18, versículo del 9 al 12, Deuteronomio 18, del 9 al 12, dice: Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es, escucha, abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Cualquier cosa que no sea estrictamente lo que Dios nos enseña en su palabra, hay que echarlo fuera. El Reiki también dice ahí Juan Vázquez, también el Reiki y otras muchas cosas. No te metas con nada de esto. Es abominación a los ojos de Dios. A los que son de Dios dicen, no les ha permitido esto Jehová tu Dios, no te lo permite. Es una traición volverte a prácticas en las que Satanás está detrás, no lo hagas. A veces cosas como muy inofensivas, no, es que yo tengo la costumbre de leer el horóscopo, por ejemplo. No, hermano, ¿qué crees detrás del horóscopo? Igual. El horóscopo es una forma de adivinación. Según cómo están colocados los astros cuando tú naciste, tu vida ya está determinada de una forma. Y según la posición de esto aquello, el horóscopo dice lo que te va a pasar. Eso es adivinación. Ya acabas de leer la adivinación. No, Dios no te lo permite. No te metas con nada de estas cosas. Es que mi abuela me enseñó que los pozos del café te muestran. Es que a mí, mi tía, una vez me enseñó que las líneas de la mano, esta es la línea de la vida, esta es la de la cabeza. Uy, mira, tú tienes la línea de la vida aquí rota por aquí, eso quiere decir, hermano, no escuches nada de eso. Todo eso viene de parte del diablo. ¿Te acuerdas cómo terminó Saúl? ¿Cuál fue la causa de la muerte de Saúl? Le dio la espalda a Dios. Hizo la fe de Dios, la hizo a su manera, hizo su propia religión. Dios dijo, hazlo así, y él lo hizo a su manera. Y parecía buena la manera de Saúl, pero no. ¿Y cómo terminó? Consultando a los muertos, a los hechiceros. Ahí estaba buscando a la hechicera de Endor, porque como Dios no le hablaba, pues entonces dijo, me voy a consultar a una hechicera. ¿Y cómo murió Saúl? Se quitó la vida, se suicidó. Ahí demostró la oscuridad que tenía dentro de él. O sea, Dios no estaba con Saúl. Estaba abandonado y un espíritu inmundo le atormentaba. Un día hicimos un estudio sobre esto y vimos que la palabra hebrea, cuando dice ahí que un espíritu inmundo le atormentaba, es una palabra que significa, nos enseña que Saúl estaba poseído por un espíritu. Era un atormentado y tiene que ver con posesión. En Levítico 20, versículo 6 dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Dios no permite nada de esto. En primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 13 y 14, Primera de Corintios 10, 13 y 14 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana,
Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huye de la idolatría, huye de cualquier formas de prácticas mágicas, esotéricas y de cosas supersticiosas. Huye de todas estas cosas, porque nosotros somos hijos de Dios, hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Y aquí se nos enseña que Satanás nos tentará, pero no hay ninguna tentación que no podamos resistir. Podemos salir de esa tentación porque Dios nos da la salida. Juntamente con la tentación, Dios nos permite la salida para que podamos soportar, dice ahí. Una vez hicimos un estudio acerca de todo esto y hablamos de los símbolos satánicos. Hay mucha simbología satánica. Existe la iglesia de Satanás en este mundo. Se fundó en el año 1966 por Anton LaVey en los Estados Unidos. Está registrada y en muchos países existe. Tienen toda su simbología. Practican sus misas, sus rituales. Ante la comunidad y ante el pueblo se identifican y se muestran como una religión más. O sea, es la iglesia de Satanás, como la iglesia cristiana de esto, como el grupo aquel budista de no sé cuándo. Ellos se muestran así, incluso hacen obra social y todo. O sea que no tiene nada que ver. Simplemente ellos dicen que el malo es Dios y el bueno es Satanás. Entonces, claro, Satanás busca eso desde el principio, ser semejante a Dios. Subiré hasta lo alto y seré semejante al Altísimo. Recuerda, me vuelvo a Efesios y ahí terminaremos. Recuerda lo que en el capítulo 1, versículo 20 al 23 leímos. Efesios 1 del 20 al 23. La cual operó en Cristo su fuerza, el poder de su fuerza, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Escucha, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este mundo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo tiene toda autoridad sobre todas los poderes, los principados, sobre todo nombre que se nombra en este mundo, en el que viene, en el mundo de la tierra, en el espiritual, y toda esta autoridad se la dio a la Iglesia, dice. Hermano, somos más que vencedores, no tengas temor del enemigo. Tenle respeto, porque la batalla es real, pero si tú estás ahí, en Cristo, Cristo tiene el poder, tiene la autoridad, Él lo controla todo. No juegues con lo espiritual, no te metas en jueguecitos. Cualquier cosa que tú detectes que tiene algo oscuro, deséchalo, porque somos de la luz y no puedes estar haciendo el tonto con las tinieblas. Me acuerdo que hace años, hace ya como 25 años quizás, hicimos en la iglesia en aquel tiempo un estudio que tenía que ver con estas influencias del demonio en el mundo. Hablamos de los mensajes subliminales que aparecen en los medios y todo esto. Y me acuerdo que yo les mostré a los hermanos un CD de música. Esto ya está muy en desuso, pero todavía nos quedan por ahí. Los compact disc, los CDs, ¿verdad? Entonces, ahora cada vez se venden menos CDs, ahora casi todo ya es digital. Pero en ese tiempo te comprabas tu CD. Y había un CD de un grupo mexicano que se llama Maná. Y ese CD es uno de los discos que este grupo tiene, Maná, que se llama el disco Sueños Líquidos. Entonces, en la iglesia había alguien por ahí que tenía algunos CDs y tenía este CD. Y entonces yo le pedí y digo, déjame el CD y lo vamos a analizar en la iglesia y os voy a mostrar cosas. Entonces, sobre ese CD, en la iglesia pusimos ahí, lo llegamos, y entonces yo les mostré, hay una canción que se llama Chamán. Ya por encima ya
El nombre del CD, Sueños líquidos. Lo que tú ves en la carátula y en la contraportada, ya hay cosas extrañas, hay símbolos, hay caras, hay cosas, ¿no? Los títulos de las canciones, hay uno que se llama, una canción se llama Chamán. Un chamán es un brujo. Y en esa canción Chamán, en el minuto 2, es decir, en el minuto 2, segundo 32, hay un solo de batería. Se oye la batería, bum, 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 ahí. Pero de fondo se oye, tú, cuando alguien te lo dice y prestas atención, lo oyes perfectamente. Se oye Satanás, 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 y lo repite varias veces el nombre de Satanás. En el minuto 2 y segundo 55, otra vez se aparece por ahí una voz y dice no sé qué, algo que ahora ya no recuerdo ya lo que decía, pero sé que decía cosas. En el minuto 3 y segundo 1 se oye otra vez otra voz ahí en un segundo plano de la guitarra, mensajes subliminales. Pero lo más interesante de este CD era que cuando acababa el CD se queda en blanco, termina la última canción y se queda ya, es el final. Lo normal es que la gente lo quita. Pero yo le dije, no, déjalo puesto, se ha terminado, déjalo que funcione. Si por casualidad tuvieseis ese CD, lo podéis comprobar lo que os estoy diciendo. Esto no es conspiranoicos, no, esto está ahí, yo lo mostré en la iglesia. Dejas el CD en llegado, no lo paras, y a los 15 segundos se acaba la última canción, pero el CD no se detiene, sigue funcionando. Y después de 15 segundos aparece un mensaje que tú no entiendes porque está grabado al revés. O sea, tú oyes la voz de uno de los cantantes hablando y no entiendes lo que dice porque dice cosas así que no le entiendes porque está reproducido al revés, o mejor dicho, se grabó al revés. Y entonces, ¿y qué quiere decir? Bueno, ahí se puede reproducir a la inversa y te enteras de lo que dice. Venía a decir algo de... ahora no recuerdo. Pero según los expertos criticaron este CD porque decían que contenía mensajes que incitaban al suicidio y cosas así. Pero eso está ahí, eso es real. Y cuando se supo todo esto, a los cantantes de Maná les preguntaron, ¿por qué habéis hecho esto? Y simplemente ellos se rieron y dijeron, no, era una broma. Era broma, no tiene más significado que ese. ¿Broma? ¿Tú sabes lo que cuesta un minuto en un estudio de grabación? ¿Y grabar un mensaje al revés con la tecnología de hace 25 o 30 años? Tenía un tremendo trabajo y era mucho dinero. Y ellos lo tenían ahí. No son bromas. Hay intención detrás de todo eso. Y os estoy contando cosas de hace un montón de años. Hoy en día, con la tecnología que existe, con todas las formas de internet, de estos canales de YouTube, de TikTok, de esto y de lo otro y de no sé qué más, las series, las películas, tenemos que tener un cuidado, los videojuegos, porque no siempre lo que sale todo ahí es inofensivo. No te olvides que Satanás controla la corriente que lleva este mundo. Y Satanás hace sus cosas y hace lo que le parece y lo que no. Eres hijo de luz, estate tranquilo. Cuando seas consciente de cosas, evítalas. No ofendas a Dios. Pero no te obsesiones tampoco con esto, ¿eh? No tengas miedo de que Satanás es nuestro enemigo, pero está vencido, no lo olvides. Y la autoridad que hemos leído en Efesios 1 que Cristo tiene sobre él, nos la traspasó a nosotros. Tenemos autoridad y somos vencedores. Queridos hermanos, nos despedimos. Mañana es martes. A las 7:30 estamos en nuestro local de reuniones. Y a las 8 en punto retransmitimos el estudio en directo. Un fuerte abrazo, que Dios os cuide, os bendiga, que esté con vosotros siempre y que nos siga dando sabiduría y ayudándonos a seguir creciendo en Él y haciendo posible que el Evangelio siga extendiéndose.
Un abrazo, hasta mañana, nos vemos.